a adelanto que no va a tener tarea porque esta semana tienen el examen, ¿ok? Entonces, para que este tiempo, el examen es el viernes, si recuerdo bien, acá está anotado. A ver. Entonces, el viernes, ¿ok? Entonces, así aprovechan a estudiar y espero salen mejor que con tarea. Entonces, este tema lo vamos a evaluar después. No sé, le pongo, por ejemplo, 2 ejercicios mezclados con algún otro tema, algo así, ¿ok? Y de igual forma, el curso de biología van a tener el examen, se me olvidó, el lunes. Entonces no van a tener tarea de biología esta semana, van a tener la exposición que les voy a asignar mañana. Y la exposición va a ser en 2 semanas. O sea que viene a ser vamos a ver, el 9, el 16. ¿Ok? Sí, porque esta semana no van a estudiar. El 16 de septiembre vamos a tener la tarea. La exposición, perdón. Bien, entonces, problemas con móvil. Es un tema muy sencillo. Lo ven en física, así que hoy lo vamos a ver muy por encima. Porque es exactamente el mismo tipo de ejercicios que se hacen en física. ¿De qué? De movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, es a lo que nos vamos a limitar. Movimiento circular, movimiento con aceleración, movimiento que no sea constante. Nada de eso vamos a considerar el día de hoy. Solamente nos vamos a limitar a movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? A ver si puedo anotar. Ahora, esto es porque no puedo poner la diapositiva grande por algún motivo. Se ve feo. Después veré qué le pasa. Entonces, en el caso de los ejercicios con física o directamente los problemas con móviles que vamos a ver hoy, son ejercicios tomados o robados de la física clásica. Y los vamos a resolver exactamente igual. La única ecuación que existe, me pareció Víctor, es distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? Y las 3 variantes que tenemos acá. Velocidad igual a distancia entre tiempo y tiempo igual a distancia entre velocidad. Hola Víctor, llegando tarde. Entonces, con esta ecuación, técnicamente pudiéramos resolver todos los ejercicios. Sin embargo, hay una forma como un atajo, de recordar estas 2 ecuaciones adicionales, el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. ¿De dónde salen estas 2 ecuaciones? Digamos que yo tengo 2 cuerpos que están saliendo en el mismo sentido. ¿Ok? Tengo uno por acá con una velocidad 1, tengo otro por acá con una velocidad 2. Se ve muy horrible. Y los dos se están moviendo en el mismo sentido, ¿ok? Entonces, el momento en que se van a unir, o el tiempo de encuentro, viene simplemente de reducir este espacio y sumar sus velocidades. Que cuando igualamos las 2 ecuaciones, el punto en el cual ellos se van a encontrar y el momento en que lo van a hacer, va a ser simplemente la unión de las 2 velocidades. ¿Por qué? Porque están en el mismo sentido. ¿Ok? Es como imaginar que un solo cuerpo hipotético está ubicado acá y se está moviendo con una velocidad que es la suma de las 2 hacia un punto ficticio. ¿Ok? Entonces, recordando eso, que están al mismo sentido, van a recordar que el tiempo de encuentro son la suma de las 2. Por el contrario, el tiempo de alcance lo pudiéramos ver al revés, el punto en el cual se va en el sentido contrario. Entonces tengo un cuerpo que va hacia la izquierda, un cuerpo que va hacia la derecha, y esas distancias las voy a encontrar restándolas, ¿ok? Restando las velocidades, porque se están separando. Simplemente por mnemotecnia. Igual, a partir de esta distancia velocidad por tiempo se obtienen estas 2. Por ahora simplemente las recuerdan, ¿ok? Entonces, directamente con ejercicios. Van a ser fáciles, siempre son fáciles, porque movimiento rectilíneo uniforme es el tema más sencillo que se ve en física. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, Mariela va de su casa al colegio a una velocidad de 25 km por hora. Y cuando regresa, lo hace a 20 km por hora. Tenemos una diferencia de velocidades, ¿ok? Y nos dicen que el tiempo total en el cual hizo ese recorrido es de 9 horas. No nos indica que hay paradas. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta.
Nos preguntan la distancia que hay de su casa al colegio. Entonces, si nos damos cuenta del ejercicio que lo analizamos rapidito, tenemos un recorrido de ida a una velocidad y un recorrido distinto de vuelta a una segunda velocidad. La distancia es exactamente igual. La distancia de ida y la distancia de vuelta asumimos que son la misma. No tiene que serlo, pero asumimos que son la misma. ¿Ok? La clave está en que nos dan un solo tiempo y es el tiempo total. Entonces, para poder usar este valor de tiempo total, que ya vemos que no sirve para una o para la otra por separado, tenemos que unir o unificar esas dos expresiones, la rosadita de la ida y la rojita de la vuelta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay simplemente que pensar que el tiempo que tarda en ir y venir, si no hay ninguna parada, o sea, si no perdió tiempo en el colegio, si no se quedó hablando en el camino, es sumar el tiempo de regreso con el tiempo de ida, ¿ok? Y eso nos va a dar el total de 9 horas que invirtió Mariela en ir y venir del colegio. Harold. Ya que uno de sexto queriendo entrar. Entonces, con esta expresión que tenemos acá, ya podemos resolver el ejercicio, porque recordamos a qué es igual el tiempo. El tiempo es simplemente la distancia recorrida entre la velocidad, y la distancia es la misma tanto de ida como de vuelta, ¿ok? Y ahora sí nos dan un valor que es el tiempo total. Este valor de tiempo total que tenemos acá, en 9 horas, es el mismo valor de tiempo total que vamos a tener acá. Y de la misma forma que hacíamos en planteo de ecuaciones, planteamos una sola ecuación con los datos. Entonces tomamos acá mi tiempo de ida, va a ser la distancia, que no sé cuál es, dividida entre la velocidad. Eso me da el tiempo. La velocidad es 25 kilómetros por hora. La distancia no la conozco, la voy a descubrir. Y el tiempo de vuelta es una velocidad de 20 kilómetros por hora. El tiempo no lo conozco, la distancia tampoco, pero es esto. Sustituimos esto que teníamos acá arriba, tiempo de ida y tiempo de vuelta, por sus expresiones equivalentes. Y ahora tengo una expresión lineal con una sola incógnita y todo lo demás es dato. Simplemente resuelvo, hago la suma de esto. Bueno, aquí lo hago más largo. Hago un producto cruzado, que ya lo saben hacer, entonces esto me da 20 más 25 entre 25 por 20. 20 más 25 son 45, 25 por 20 son 500. Y la D la obtuve como factor común de todo esto. Luego despejo, esto simplemente lo voy a invertir para pasarlo al otro lado, 45 abajo, 500 arriba. Hago la división y me da 100 kilómetros. Entonces ya tengo mi respuesta. La distancia entre el colegio y la casa son 100 kilómetros. ¿De qué forma podemos complicar esto? Por ejemplo, ¿cómo lo complicaríamos en el colegio? Si yo les introduzco acá un factor adicional de tiempo de espera. Digamos, Mariela va de su casa al colegio 25 kilómetros por hora y cuando regresa a su casa lo hace 20. Demoramos 9 horas, pero 5 de esas 9 horas las pasó en el colegio viendo clases. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el tiempo de ida y el tiempo de vuelta no van a ser 9. Va a ser entonces 9 menos 5. Simplemente restaríamos el tiempo que no se está moviendo. ¿Ok? Eso es todo lo que haríamos. No habría nada de diferente. Si por el contrario, ejercicios, por ejemplo, iguales. Va en auto a 100 kilómetros por hora y hace 3 paradas de 20 minutos. Al tiempo total le sumamos esas paradas, que sabemos de cuánto es, y resolvemos el ejercicio. ¿Okay? No lo van a complicar, o sea, no hay ninguna diferencia en método. Es simplemente añadir o quitar el tiempo que no estamos utilizando. Muévete. Ya. Ahora, estos son muy comunes, estos de trenes. De hecho, la mayoría de ejercicios de móviles son con trenes, por algún motivo, o con carros. Y estos ejercicios se repiten, o sea, este mismo ejercicio que está acá se repite muchísimo en los exámenes. Nos dicen, un tren demora 3 minutos para pasar delante de un observador y 8 minutos para atravesar un túnel de 250 metros de longitud. Calcula la velocidad y la longitud del tren. ¿Qué pasa acá? Para calcular la velocidad necesitamos distancia entre tiempo.
tenemos una distancia que es esta distancia, la distancia del túnel. Pero esa distancia no es la distancia que recorre el tren, porque el tren está recorriendo ¿cuál distancia? Esta más la distancia que él tiene. Recorrer, si este es mi tren, recorrer la distancia quiere decir que él va a moverse desde acá hasta acá. Él va a atravesar el tren completamente. Entonces a ese desplazamiento tengo que añadirle el desplazamiento del tren. ¿Ok? Porque si el tren pasa, sale a la punta, queda el resto dentro, no ha pasado realmente por el túnel. Entonces cuando yo resuelvo, yo veo que no puedo resolver con este dato individual del tren. Por el otro lado, un tren demora 3 minutos en pasar. Ok, acá me faltan dos cosas. Pasa delante de un observador. ¿Qué distancia está recorriendo? Ninguna. El observador es un punto fijo que no lo voy a considerar. Y no conozco la velocidad del tren, solo el tiempo. Entonces me faltan más datos. Lo que voy a hacer es unir esos 4 datos distintos en una misma ecuación. La primera la voy a definir de esta manera. La personita que tengo acá la voy a definir como un punto de referencia, ¿ok? En lugar de pensar que el tren se está moviendo por la persona, yo voy a pensar que es la persona la que se está moviendo a través del tren, ¿ok? ¿Por qué? Si yo tengo mi distancia, este es el tren, ¿ok? Bueno, bien feo que escribe ese tren. Yo en lugar de considerar que el tren está avanzando, voy a considerar que es la persona la que está caminando en este sentido, que se está moviendo a una velocidad idéntica a la del tren. En lugar de moverse el tren, se mueve la persona con la velocidad del tren. Y el tiempo que tarda esa persona en recorrer el tren de punta a punta es la distancia del tren. Es lo mismo a decir que el tren se mueve a su velocidad y que el tiempo que la persona recorre, o el tiempo que pasa, que la persona está acá en la punta, hasta que está en la otra punta, es la distancia. Solamente que es más fácil de verlo. ¿Okay? Entonces, la ecuación es la misma, velocidad, distancia entre tiempo. ¿Cuál es la distancia que recorre ese tren? En realidad sabemos que es la distancia completa del tren, de punta a punta, lo que recorre la persona, en nuestro caso hipotético. Y el tiempo es 3 minutos, lo tenemos acá. Eso me da una ecuación con dos incógnitas y sin solución. Por el otro lado vamos con mi segunda ecuación. La velocidad a la que el tren atraviesa el túnel es la distancia del túnel más la longitud del tren, que no la conozco, dividido entre los 8 minutos que me están dando acá. Eso me da una segunda ecuación con dos incógnitas que tampoco se puede resolver. Pero ¿qué tengo ahora? Una expresión para velocidad, acá arriba, y una expresión para velocidad, acá abajo. Y son exactamente las mismas. ¿Por qué? El tren tiene, digamos que el tren se mueve a 70 km por hora. Ese tren se va a mover a 50 km por hora, sea que recorra 20 metros o que recorra 1 kilómetro. La velocidad no va a cambiar. Por lo tanto, el resultado de las dos ecuaciones es el mismo. Y yo puedo decir que esto de arriba es exactamente igual a lo de abajo. Entonces igualo la ecuación 1 con la ecuación 2. Y ahora tengo una ecuación solamente con L, ¿ya? Que es la longitud. Y ahora puedo resolverla. El 8 pasa al otro lado, el 3 pasa al otro lado, me queda linealizada, o puedo no pasar el 3 igual. Luego 8 entre 3, 8 tercios, minutos entre minutos, se cancelan. Me queda 8 tercios de longitud. Eso va a ser igual a la longitud más 250 metros, que es el dato que nos dan acá. Y ahora resuelvo. Recuerden que m y minutos son unidades, no son incógnitas. Pero en física tienen que ponerlas siempre porque si no las ponen, corren el riesgo de que, por ejemplo, les quede una expresión al final. Les quede velocidad igual a 25 minutos. Y eso no está bien. Porque la velocidad le tiene que quedar en, por ejemplo, metros por minuto. Entonces, al ustedes incluir las unidades dentro de sus ecuaciones, pueden saber si el resultado está bien o está mal, sin necesidad de confirmarlo de otra manera. Entonces resolvemos acá, esta L la paso al otro lado porque esto es 1, 8 tercios menos 3 tercios, 5 tercios.
el 3 multiplica, el 5 divide, 3 quintos, me queda L es igual a 250. Perdón, 150. Entonces esta L, es la misma L que tengo acá. Ya conozco la longitud del tren. Y como conozco la longitud del tren, ahora puedo resolver utilizando esta parte del enunciado. Esta. ¿Cómo? Porque ya yo sé que el tren, en estos 3 minutos, la distancia que recorrió fueron 150. Entonces resuelvo. La velocidad del tren son 150 metros en 3 minutos. O sea, 3 metros por minuto. Y ya tengo mis dos datos completos. O sea, las dos preguntas que me pedían. Tengo la longitud, acá en rojo, y la velocidad, acá en morado. Ya resolví todo. ¿Sí? Es fácil, bastante. Entonces, ¿se entendió, no? Asumir, sí. Porque ponen todos el emoji, por Dios. Ponen la manito en vez de responder. Es más rápido responder. Ahora, esos son los únicos ejercicios que pudiéramos ver como complicados. Los que vienen son más fáciles, aunque en términos de enunciados se vean más difíciles. Se pegó la computadora, ya va. Esto en realidad es un ejercicio de planteo de ecuaciones. Ya se van a dar cuenta. Sin embargo, como es planteo de ecuaciones de móviles, lo vamos a resolver acá. Matías Bautista, no sé. Nos dice, un niño estaba caminando durante 20 horas. Si hubiera caminado 2 horas menos, con una velocidad mayor en 10 km por hora, habría recorrido 10 km menos. ¿Cuál es su velocidad? Entonces tenemos datos. Un caso real y un caso hipotético. Un caso real de un niño que caminó 20 horas y no sabemos ni cuánto caminó ni a qué velocidad lo hizo. Es de hecho la pregunta. Y tenemos un segundo caso hipotético que es, si hubiera caminado 20 horas, habría recorrido 10 kilómetros menos. De acá del caso hipotético es que podemos resolver, no del caso real. Shh. Entonces vamos a establecer... Entonces vamos a resolver acá. El caso real simplemente son los datos que nos dan y lo que no nos dan también. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de ese niño? No la conocemos, pero sabemos que la velocidad es distancia, perdón, es una velocidad X dada en kilómetros por hora, ¿ok? O distancia entre tiempo. Pero es X kilómetros por hora en general, no sabemos cuánto es. ¿Cuál fue el tiempo que invirtió ese niño? 20 horas. ¿Y cuál fue la distancia que recorrió? No sabemos, pero distancia, a ver, distancia es igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es la velocidad? La velocidad la tenemos acá arriba. Tenemos acá X kilómetros por hora. Entonces, la velocidad es X kilómetros por hora. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 horas. Entonces, 20 por X kilómetros por hora. Eso es lo que tenemos. La hora con la hora se me cancelan y me queda kilómetros solamente. En el caso supuesto, ¿qué tenemos? Si hubiera caminado 2 horas menos, quiere decir que el tiempo es 2 horas menos de lo que recorrió. En realidad, hace 20 menos 2. Por lo tanto, 18 horas. Lo tenemos acá. Y en el otro lado tenemos que si la velocidad hubiese sido mayor en 10 kilómetros por hora, o sea, si X hubiese sido X más 10 kilómetros por hora, hubiese recorrido 10 kilómetros menos. O sea que la distancia habría sido 10 kilómetros menos. Pero ese dato no lo usamos directamente acá. La nueva distancia no es 20x menos 10, ¿ok? Aunque sí lo es, pero no lo vamos a escribir de esa manera. La nueva distancia va a ser la velocidad nueva, o hipotética o supuesta, multiplicada por las 18 horas. Esto va a dar 20x kilómetros menos 10, ¿ok? ¿Para qué vamos a utilizar este dato de habría recorrido tanto? Esto lo que nos está diciendo es que en el caso hipotético el niño recorrió 10 kilómetros menos, sin importar cuánto fue lo que recorrió en realidad. Entonces la distancia real
menos la distancia supuesta es 10 kilómetros. La diferencia es de 10. Entonces ahora simplemente metemos este 20x kilómetros acá, 18 por x más 10 kilómetros acá, y resolvemos. 18x, esto 18 por 10, 180, todo negativo, 20 menos, ya, ese 180 kilómetros lo paso al otro lado sumando para tener todos los kilómetros de un lado, me queda 180 más 10, 190. El 20x kilómetro lo resto con el 18x kilómetro también, me queda 2x kilómetros. Ahora simplemente divido todo esto, 2x kilómetros, voy a pasar el 2 y el kilómetro al otro lado, ¿ok? Me va a quedar 190 kilómetros dividido entre 2 kilómetros. Voy a dividir estos 95, pero también voy a dividir las unidades. Y eso se me va a convertir en 1. El resultado me va a quedar sin unidades, o sea, un resultado adimensional. ¿Por qué me tiene que quedar así? Porque lo que yo utilicé en mi expresión acá es x kilómetros por hora, ¿ok? Cuando yo ponga este 95 acá, me va a quedar una velocidad real, que es la que tengo acá, de 95 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si este 95 me quedaba en kilómetros también? Iba a tener 95 kilómetros por kilómetro por hora, o sea, 95 kilómetros al cuadrado por hora. Y eso no es una unidad correcta. Si eso hubiese quedado, ustedes ya se tienen que dar cuenta que el ejercicio está mal resuelto. ¿Okay? Entonces ya acá tenemos el resultado, es 95 kilómetros por hora la velocidad del niño. Obviamente ese niño no camina a esa velocidad, ni hoy ni nunca. Slash. Ahora, para terminar con encuentro y separación, no, con dos encuentros de hecho, todo se va a reducir o aplicar esta ecuación, que es la ecuación que les puse al principio. Si los ejercicios son de alcance o de encuentro, cualquiera de los dos, simplemente meten los datos en la ecuación y ya, no hay absolutamente nada más que hacer. Acá tenemos dos autos que van en la misma autopista en sentidos contrarios, uno al encuentro del otro. Quiere decir que tenemos una autopista tenemos un auto por acá y el otro por acá. Uno se mueve en este sentido y el otro se mueve en este sentido. ¿Okay? Van en sentidos contrarios y en algún punto por acá extraño se van a encontrar o se van a chocar. ¿Okay? ¿Qué pudiéramos hacer allí? Podemos tomar las dos ecuaciones, la del primer auto y la del segundo auto, ponerlas a la distancia y cuando la resta de la distancia sea 0, quiere decir que los dos autos chocaron o se encontraron. Si los autos están a 10 metros de distancia uno del otro, no se han acercado. Si están a 5, no se han acercado. Si están a 1, todavía no. Cuando están a 0, la distancia, o sea, cuando x2 menos x1 es igual a 0 metros, quiere decir que los dos autos se encontraron, chocaron, punto, ¿ok? Y de allí sale toda la ecuación que tenemos acá de b1 más b2. En todo caso lo tienen fácil, solamente recuérdenla. Entonces nos dan dos velocidades, 80 y 70 kilómetros por hora. Si inicialmente estaban separados a 300 kilómetros entre ellos y parten al mismo tiempo, ¿a cabo de cuántas horas se encuentran y en qué punto? Muy importante para utilizar esta ecuación que tenemos acá y la otra, la de encuentro, es que tienen que salir exactamente al mismo punto. Si no salen en el mismo momento, no podemos aplicar la ecuación con los datos como están. Digamos que yo te digo que el auto 1, que iba a 80 km por hora, salió a 2 horas después del auto 2, que está a 70 km por hora. ¿Qué haces? Le restas ese tiempo adicional. ¿Para qué? Para que los pongas más o menos igual, ¿ok? Para que en tus ecuaciones los dos autos hayan salido en teoría al mismo tiempo. Y ahí puedes aplicar la ecuación. Entonces ahora simplemente sustituimos. Esta x es la distancia que separa los carros al máximo momento. O sea, la distancia máxima de separación, cuando recién comienzan a moverse. Entonces simplemente sustituimos 300 kilómetros, 70 y 80 de velocidad, 300 entre 150, tiempo es igual a 2 horas. ¿Ok?
ya sabemos que a las 2 horas de estar moviéndose ellos van a chocar o van a pasarse uno al lado del otro. ¿Cómo vamos a calcular el punto? Realmente el punto necesitamos saber si lo vamos a calcular desde la izquierda o desde la derecha. Si recuerdan, cuando hicieron la ficha de Dogma Central, algunos, pocos, me preguntaron cómo resolvían la parte de hacia qué lado era la cadena atrasada y la adelantada porque la imagen tenía dos enzimas. Fácil. Consideras la velocidad desde la izquierda, o sea, consideras el punto partiendo desde acá en este sentido o consideras el punto de choque en el sentido contrario. Pero sea cual sea que utilices, lo dices. Dices, chocan a 70 kilómetros de haber iniciado la marcha del auto de la izquierda o a tantos de haber iniciado la marcha del auto de la derecha. ¿Okay? Entonces acá vamos a calcular ambos. Lo que tenemos que hacer es ver cuánto se ha movido el auto en estas 2 horas. Eso es todo, porque en esas 2 horas es que van a chocar. Cuando choquen no se siguen moviendo. Y si no chocan, yo no voy a considerar que se sigan moviendo. Entonces X igual a B por T para este primer auto. Entonces sería 80 kilómetros por hora por 2 horas. Cancelo las horas. Me queda 8 por 2, 160 kilómetros. O sea que a 160 kilómetros del primer auto, o del primer punto de la izquierda, se encuentra. En caso contrario, para el siguiente auto, sería 70 kilómetros, que es su velocidad por las mismas 2 horas. Es kilómetro por hora, imagina que aquí está la hora. Cancelo 7 por 2, 14, 140. Entonces, a 140 del auto de la derecha es que van a haberse unido, o encontrado o chocado. Y para terminar con uno parecido, similar, esto también es de punto de encuentro en sentido contrario, pero con menos datos. Nos dicen, Liz y Victoria caminan de dos puntos distintos, sentido contrario, y se encuentran a 12 minutos. Liz es más veloz que Victoria por 5 metros por minuto. No sabemos cuál es la velocidad de Liz, solo sabemos que es un poquito más rápida que Victoria. Y me dicen que al momento de encontrarse, Victoria había recorrido 120 metros. ¿Okay? ¿Cuál es la distancia que separaba inicialmente a las personas? Acá tenemos que saber aplicar los datos. ¿Cuál? Tenemos un tiempo de 12 minutos. Ese tiempo es igual para Liz y para Victoria. El tiempo no va a transcurrir distinto. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que ellas caminan desde dos puntos en sentido contrario y se van a encontrar en un punto a 12 minutos. ¿Okay? Yo voy a considerar que ellas iniciaron al mismo momento. Si no lo hicieron, no puedo resolver. ¿Okay? Si por ejemplo Liz se movió apenas 8 minutos, quiere decir que Liz se estaba moviendo muchísimo más rápido que Victoria. Tan rápido que el tiempo para ella era más lento. Entonces eso no se puede. Siempre vamos a asumir que el tiempo es igual porque ambas partieron al mismo momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos primero la velocidad de Victoria, porque podemos hacerlo. Tenemos el tiempo y tenemos la distancia. 120 metros que recorrió acá entre 12 minutos son 10 metros por minuto. Con esto calculamos que vamos a calcular la distancia recorrida por Liz. La de Victoria la conozco, son 120. La distancia total es la de Victoria más la de Liz. No conozco la de Liz, vamos a calcularla. Entonces tenemos que la distancia de Liz es su velocidad. ¿Cuál es su velocidad? 5 metros más rápido por minuto más rápido que Victoria. Eso es lo que ponemos acá. Y el tiempo son los mismos 12 minutos. B es 10, que es la velocidad de Victoria que tenemos acá. 10 más 5 son 15. 15 por 12 son 180. Entonces, Liz habría recorrido 180 y la distancia total es 120 más 180, 300 metros. Y listo, ya les llené de circulitos la pantalla. Y eso es todo. Son bastante sencillos, ¿sí? Así que espero que salgan bastante bien. Les explico ahora sí qué va para el examen rapidito. A ver. En el caso de biología, los temas que van para el examen son respiración celular aeróbica, es decir, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Y
Glucólisis. No sé, en el chat, aunque ¿Qué? bueno, que si fue notar en el chat los temas que tenemos que estudiar para el examen. Ah, oye, qué flojo. Ya, pero es una buena idea. A ver, biología, respiración celular, fermentación. Ah, se los voy a poner acá en la pantallita. No se los puedo poner. Ya, entonces es el tema de respiración. Ya les explico, están en la plataforma también. El tema de respiración que va a incluir ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, el mismo nombre. Va a incluir fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, glucólisis y en la parte anaeróbica va a incluir la fermentación, los tres tipos. ¿Qué es y los tres tipos? Que era láctica, acética y etílica. ¿Ok? No va a tener mucho contenido de fermentación, pero sí va a tener una pregunta de fermentación. Lo demás va a ser respiración. Víctor, respiración era la entrada de dióxido de carbono y la quema de glucosa para obtener ATP. Eso es todo, que se divide en varias etapas. También vamos a tener ciclo celular, es decir, mitosis y las proteínas que les expliqué del control del ciclo celular, el control de la interfase, la fase G1, G2, fase M, fase S y la mitosis, que era profase, metafase, anafase y telofase. Incluye meiosis, que es meiosis 1 y meiosis 2. Enfóquense en la profase 1. Las otras etapas de meiosis las pueden ignorar. ¿Por qué les digo eso? Porque las etapas de metafase 1 y 2, anafase 1 y 2 y telofase 1 y 2 son una copia de la mitosis. Entonces no les voy a duplicar las preguntas, es innecesario. De meiosis va paquiteno, leptoteno, cigoteno, diacinesis y diploteno, ¿ok? O sea, profase 1. Gametogénesis también va, porque es una sola clase, y va a la última clase que vimos, que era la de genética, o sea, genética clásica. Van a salir conceptos, no le voy a mandar ejercicios de genética. La clase de mañana, que es genética no mendeliana, no va para el examen, ¿ok? Eso va para el examen bimestral. Ya. Entonces son 4 temas. Les explico lo de la plataforma. Cuando ustedes entran las lecciones, en mis cursos le aparece unidad, segundo bimestre, tercer bimestre, unidad 3, 4, 5, 6, 7. La unidad 6 es la que va para el examen de biología. La unidad 5 terminó en fotosíntesis, eso no va para el examen. Y la unidad 7 empieza mañana y eso tampoco va para el examen. ¿Okay? Así que ahí ya tienen la lista. En el caso de razonamiento, tenemos las 6, nada más. Solamente la unidad 6, que son 4 temas. En el caso de razonamiento es algo casi idéntico. Vamos a ver acá que tengo. Ya. Bien. El caso de razonamiento vamos a tener operadores matemáticos, que es de la unidad 5. Métodos operativos, que es de la unidad 6. Planteo de ecuaciones, unidad 6. Y ejercicios de edades, unidad 6. El tema de hoy, ejercicios con móviles, es de la unidad 6, pero lo están viendo hoy. No les voy a poner esto para el examen de pasado mañana. Eso lo vamos a dejar para el examen bimestral. ¿Okay? Quiere decir que el examen bimestral va a tener más contenido. Pero ya saben, unidad 5, NRM, que es operadores matemáticos, y métodos operativos, planteo de ecuaciones y ejercicios de edades, que son de unidad 6. Los 2 exámenes van a ser de selección múltiple, no van a tener que responder preguntas, simplemente escoger la opción correcta. Estudien el examen de biología, sé que es bastante, ¿okay? Sí sé que es bastante, entonces, a ver rapidito algo acá. Relleno de mostaza, ¿qué quiere decir eso? Ay, mamá, santas guacamoles relleno de Ah, ya. mostaza. Es una locura. Sí, es bastante, lo sé. Se cerró.